Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Team Day, a este Team Day que ya huele casi a verano y a despedidas. Esas despedidas que nos hemos dejado este trimestre fuera y que no hemos podido realizar, esas graduaciones que se nos han quedado pospuestas o que las hemos tenido que realizar online. Ese sentimiento que todos llevamos dentro y esas frustraciones de no haber podido despedirnos de nuestros alumnos y de nuestros chicos. Hoy tenemos a dos ponentes de excepción, pero como siempre me olvido de agradecer a nuestros técnicos el maravilloso trabajo que hacen, hoy les voy a dar prioridad y voy a agradecer a Burcode, con Santiago al frente, y a Juan Carlos Salvador del 12 Estrategia Digital, que hagan posible este Teaming Day online. Que para nosotros es una suerte tenerles porque nos da una sensación de tranquilidad que no os podéis imaginar. Bueno, Gracias, sí os la Sonia. podéis imaginar. Tenemos a Santiago, gracias Santiago y gracias Juan Carlos. Como os decía, nuestros ponentes son de excepción y estoy profundamente emocionada de poder hablar con ellos de cerca, de conocerles, porque lo quiero saber todo de ellos. Tenemos a Sonia Díez, que es una mujer valiente, emprendedora, que es empresaria, que ha creado 2 centros educativos, una fundación, además es presidenta del Consejo Educación. Ha hecho muchísimas cosas, además de su libro de educación, que os le recomiendo con muchísimo cariño porque es espectacular, con una valentía fuera de serie y que creo que os va a encantar. Y tenemos a Manuel Andrades Cordero, que le hemos visto en otro Teaming Day porque casualidades de la vida vino a Burgos a un centro de Cristina Juárez, de Sonríe Educando, que la mando desde aquí un abrazo y mucha fuerza para continuar con ese trabajo maravilloso que hace con los chavales. Y le tuvimos en este Teaming Day en el que nos presentaba algunos de sus talleres y le tenemos hoy presentando su libro, presentando un libro que se llama Lo afectivo es efectivo, que quizás es la frase que más identifica a Manuel. Y yo quiero que les conozcáis ya, que empiecen a hablar ellos, porque de verdad son geniales. Pero antes de nada quiero decir gracias a los profes que habéis tenido durante este confinamiento tanto trabajo, que habéis estado siempre presentes en nuestras casas, que os habéis encargado de los chavales en las condiciones en las que hemos tenido y en las que hemos podido. Sé que habéis realizado un gran trabajo. Por supuesto, siempre todo se puede mejorar y estoy segura de que a partir de septiembre mejoraremos. Y con las ideas que nos van a dar nuestros ponentes de hoy, creo que podemos hacerlo cada vez mejor. Pero quiero agradecerlo porque he visto en redes sociales el revuelo que se ha creado con las palabras de la ministra y de esa gratitud hacia editoriales y televisiones y demás. Y estoy segura de que si no hubiesen maestros detrás, esto no se hubiese sostenido. Gracias, profes, y gracias, maestros. Así que yo os presento a Manuel, que está por aquí, ¿verdad, Manuel? Hola, Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Nervioso? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, yo también estoy muy emocionado porque, bueno, es un momento muy especial. Lo contaba antes fuera de cámara que hace 1 año y 22 días alguien a quien quiero y admiro mucho, que es Mar Romera, que es la que hace el prólogo del libro que espero que salga en septiembre, pues me juntó. Por casualidades en el encuentro a Frato estaba hablando ya con Sonia y me dijo, mira, ella es Sonia y él es Lolo, vais a hacer cosas juntos. Y lo tengo en la retina y es súper bonito y pues para mí es un momento muy especial hoy. Os quiero dar las gracias a ti, Sonia, también por estos encuentros que haces, por los presenciales y por esto, por dar voz a los docentes, aunque a ciertos políticos no nos la den, pero bueno, hacéis una labor muy, muy grande. Gracias a Santiago y a Juan Carlos por la labor técnica. Y para mí es muy especial porque en este Teaming Day ha pasado gente que admiro como Mar, como David Calle, como Santo Guerra, que tuve la oportunidad de escuchar en directo, amigos míos como Manu Velasco, Óscar Casado, y para mí es un honor. Entonces, como dice José María Toro, agradecer es engrandecer. Entonces, desde aquí mi gratitud a vosotros y a las casi 500 personas que ha dicho por ahí Santiago que había, ¿no? Entonces, que muchos son amigas, amigos, compañeros y gracias. Quiero dar las gracias a la infancia,
a la infancia, a la adolescencia, por lo que han tenido que soportar, lo que han tenido que aguantar, a las familias porque han acompañado y sobre todo a los docentes que han estado comprometidos en estos meses, que tú ya les has dado las gracias, que son muchos y que sin ellos, sin duda, pues esta situación no se habría resuelto de esta manera, ¿no? Así que desde aquí mi gratitud hacia todos ellos. Bueno, yo voy a hacer en estos 15-20 minutos un breve resumen que he hecho reflexiones del confinamiento y buscar a esas reflexiones, buscar soluciones que podemos buscar. La primera es que los niños y niñas han sido los grandes olvidados de esta pandemia, ¿no? Y los adolescentes. Sabemos que han sido, pues que necesitan movimiento, que están en periodo hormonal, contacto social, que son los que más lo necesitan, que han vivido situaciones ajenas a ellos, situaciones de frustración, situaciones familiares dolorosas. Entonces, mi primera recomendación para el inicio de curso es hacer un acompañamiento emocional. Que los primeros 15 días o el primer mes sea de acompañamiento emocional, de cómo se han sentido en esta pandemia a través de situaciones de duelo, en situaciones límites de olvido, de cómo se han sentido como algunos olvidados, de que no han estado acompañados emocionalmente por diferentes situaciones y que hay que recordar que creo que es destacable decir que ha aumentado las llamadas al 016 un 60% en el mes de abril, un 20% más, y que esas situaciones la han vivido esos niños y esas niñas en muchas situaciones. Entonces, creo que el primer mensaje que tenemos que hacer es acompañar y hacer una unidad didáctica a través de las emociones de cómo se han sentido. Esa para mí sería la fundamental y la primera. Otra reflexión que hago es el grado de autonomía y destreza, es decir, las competencias a nivel emocional, a nivel digital, a nivel de disciplina, que luego Sonia nos va a avanzar en datos objetivos de cómo se ha dado esa situación, ¿no? Creo que tenemos que hacer una autoevaluación de ello y hacer una autoevaluación al sistema, a todo el sistema, empezando por la formación inicial de las universidades para dar esas competencias a los docentes, en la formación del profesorado y creo que es muy importante también que el sistema de acceso, soy funcionario público y desde aquí mi crítica, no puede ser que estén los mismos temas que hace 30 años. Creo que tenemos que, como soluciones, pues hacer un cambio, hacer propuestas que nos escuchen, es verdad, pero como hablábamos antes, los cambios se hacen desde abajo hacia arriba. Somos nosotros los propios que tenemos que buscar soluciones a esta situación. Entonces, aparte de ese acompañamiento emocional, creo que deberíamos ofrecer sentido de pertenencia, como nos habla la disciplina positiva, ofrecer responsabilidades a los niños, que se sientan importantes, que aumente su autoestima, ofrecer herramientas digitales y, sobre todo, me parece muy importante, secuenciar la competencia digital. Es decir, que podamos tener autonomía si esta situación se da otra vez. Es decir, desde primero hasta sexto y la universidad, pues empezar con saber encender y apagar un ordenador, a saber adjuntar un archivo, a mandar un correo, en función de la edad, dar una responsabilidad para que puedan hacer eso, para que no tengan que ser las familias quienes se dediquen a esa labor, que lo han hecho lo mejor posible desde aquí, pues darle las gracias a las familias. Que sepamos mandar un mail, que sepan diferentes recursos, trabajarlos en el aula, diferentes recursos para que se puedan meter. Concienciar del uso de redes sociales, ¿no? De la importancia de la competencia digital. Creo que eso sería muy importante también. La tercera reflexión es que la docencia para mí es presencia, que la docencia es tiempo, es afecto, es acompañamiento. Y bueno, que ha habido un componente digital, que hemos trabajado con los recursos digitales y pues bueno, pues que el maestro o la maestra de verdad necesita la presencia en el aula y eso se ha echado de menos, ¿no? Hemos echado mucho de menos a nuestros alumnos, a nuestras alumnas y bueno, nos hemos sacrificado, hemos dado recursos, hemos dado nuestro número de teléfono, nos hemos volcado y creo que también la otra parte que ha habido una irresponsabilidad por parte de los docentes en los que eso no se ha vivido. Entonces yo creo que si no te gusta lo que haces, pues que mejor te dediques a otra cosa con todo el cariño del mundo. Por tanto, la solución es estemos de verdad, que haya presencia y que haya un acompañamiento íntegro
de verdad hacia nuestro alumnado, ¿no? Otra reflexión que tengo es hacer una autoevaluación, hacer un proceso de reflexión de cómo nos hemos sentido también los docentes, de que haya una heteroevaluación. Yo, por ejemplo, con las familias les he ido preguntando si era mucha cantidad, si era poco. He tratado de ser flexible en los tiempos, en los acompañamientos, cuándo tenían que hacer las cosas. He dejado mucha flexibilidad y, bueno, de eso creo que también Sonia nos va a hablar. Y esto, que yo lo he hablado con el tema de deberes, en otras situaciones, en una situación normal, cuando mandamos deberes, pues lo hemos vivido ahora mismo. Se ha generado una desigualdad social. ¿Por qué? Porque no todas las familias, ha habido familias que tenían que teletrabajar, ha habido situaciones muy dolorosas, muy traumáticas, y como digo antes, han hecho lo que han podido. Entonces, delimitemos el tema de deberes, ¿no? Que los niños necesitan otro tipo de cosas, y ahí me planteo en las soluciones que nos planteemos 3 preguntas fundamentales en todo proceso. El primero, ¿para qué enseñar? Esa es la pregunta básica. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué educamos? Para que sean mejores personas y para que sean más inteligentes, ¿no? No evadir el conocimiento. Necesitamos el conocimiento. La segunda interrogante que hago es ¿qué tenemos que enseñar? ¿Qué contenidos? Y hemos visto que las unidades didácticas no pueden ser de 15 días porque el conocimiento no se adquiere en 15 días. Tenemos que seleccionar contenidos, adecuarlos y priorizar contenidos. Y eso es lo que hemos tratado de hacer también en esta pandemia. Y luego, la última pregunta, que también es importante, el cómo enseñar. Creo que las tareas repetitivas, aburridas, reiterativas, no ayudan a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creo la reflexión que tenemos que hacer un aprendizaje basado en certezas y no en creencias, con tareas integradas, lúdicas. Ha habido muchas familias que se preocupan por intentar que aprendiesen más. Yo he tenido situaciones en las que me han mandado tareas de cuadernillo de Rubio para corregir y me he negado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que tu hijo aprenda más, yo quiero que tu hijo aprenda y tu hija aprenda mejor. Y eso es calidad, para mí es la calidad, el seleccionar el tipo de tareas que tenemos que hacer. La quinta reflexión que hago es ¿qué nos ha hecho sentir bien durante esta pandemia? ¿Qué nos ha hecho olvidarnos de los problemas que hemos tenido a todos? Y ha sido hemos visto los balcones, tocar instrumentos, hemos visto hacer deporte, hemos visto hacer manualidades, la cocina, la lectura y parar para reparar. ¿Qué soluciones doy a esto? Pues como dice David Bueno, la importancia de dar valor de una vez por todas a la música, a la educación física y a la plástica como tareas integradas, como aprendizajes globalizados. Hablábamos de la ministra ha sido muy criticada porque decía que hay que dar clase en el gimnasio. Bueno, yo creo que tenemos una oportunidad, yo le veo la parte positiva. Esto que está diciendo lo vengo haciendo todos los años que llevo trabajando 11 años, es aprovechar los recursos y los espacios que tenemos en los entornos. Puede decir la gente, es que trabajas en una escuela rural. Sí, trabajo en una escuela rural. Y es verdad que tengo muchos recursos, pero hay gente que trabaja en una escuela rural que no utiliza esos recursos. Porque esto mismo lo he hecho en Alcalá de Henares, o lo he hecho en Arganda del Rey, o en Torrejón, o lo he hecho en Meco, o en otras poblaciones en las que he estado. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer, basta ya de quejarnos tanto, que sí que necesitamos soluciones, que nos escuchen, pero el sistema educativo somos los docentes y la sartén la tenemos por el mango. Si esto nos lo ha dicho, creo que en diferentes momentos, entiendo que con lo del tema del clima no es lo mismo estar en Soria que estar en Málaga, que estar en Cádiz, que estar en Madrid. Lo entiendo, pero va a haber determinados momentos en los que mi reflexión es que aprovechemos espacios del centro, los pasillos, la biblioteca, los pabellones, las plazas de los pueblos, los parques, etcétera, para trabajar, como dice Tonucci, por talleres, para aprovechar esos espacios para poder trabajar. Me parece muy importante. Y creo que también tenemos que decir tiempo de parar, de que haya espacios de aburrimiento, de, como dice Tonucci, de dejar jugar, pero dejar jugar es dejar, tiene el verbo dejar, es decir, acompañar. Y creo que eso es muy importante porque el tiempo libre, el aburrimiento, si le damos muchos recursos a nuestro alumnado, va a fomentar la parte creativa, que creo que es muy importante en la escuela. Podemos exigir, la sexta reflexión es que podemos exigir a las administraciones que 2 soluciones, o aumentar el número de docentes o bajar las ratios, ¿vale?
pero creo que eso no se va a producir. Sinceramente, creo que eso no. ¿Soluciones a esto? Pues trabajar internivelar, trabajar en grupos interactivos, hacer desdobles, buscar organización de espacios, de horas para poder trabajar, ajustar los horarios dentro del sistema, porque se puede hacer. Y no lo estoy diciendo de manera teórica, lo estoy diciendo porque lo he vivido, porque he sido partícipe en ese tipo de cosas. Y creo, como la escuela rural es un motor de cambio y estoy enamorado de la escuela rural, ya sé que se está haciendo este tipo de cosas, se están haciendo en otro tipo de coles más grandes. Lo sé porque me lo cuentan y porque lo he visto. ¿Y beneficios de trabajar internivelar? Pues mirad, se comparte el conocimiento, se trabaja el cerebro social, que nos habla la neuro desde ahí. Es un aprendizaje personalizado. Como yo digo que los docentes somos camareros y tenemos que dar un café a cada niño, cada niña. Habrá niños que necesiten un café solo, un descafeinado, un cappuccino, un té, una manzanilla. Pues trabajar así requiere de que no haya lentejas para todos, de que se atienda a la diversidad, de que conocer y enriquecer a los niños y a las niñas. Desventajas, que tiene un tiempo de adaptación, porque tienes que conocer muy bien y porque requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y a la gente que tiene una actitud cómoda, pues no es fácil. Y bueno, pero para mí es tan bonito que ofrece un grado de autonomía tan alto. Cuando habéis hablado con Óscar Casado, con su tesis de la autorregulación de tareas, que la recomiendo desde aquí, de cómo ajustar las tareas para cómo son ellos en ese grado de autonomía, cómo trabajan. Y por último, una reflexión es la prioridad en escala de valores que hemos tenido en este confinamiento. Hemos visto que la familia es muy importante, que la familia es unión, que se la echa de menos, que la familia está, que la familia acompaña, que el triángulo familia, escuela, alumnado tiene que ir de la mano y que tenemos que dejar los egos aparte, ser más humildes, ser más autocríticos y escuchar a las familias y que las familias nos escuchen, porque no tenemos razón en nada. Tenemos que desaprender para aprender cosas. Parte de ahí hemos visto en esta escala de valores también la humildad. En esa humildad hemos visto que nadie es mejor que nadie en esta sociedad, que necesitamos a nuestros sanitarios, a nuestros cuerpos de seguridad, a nuestras cajeras, que todos y todas somos importantes en la sociedad. Y como respuesta, como solución a eso, pues creo que es necesario pues, un trabajo en equipo, ¿no? Ese trabajo en equipo es muy triste. En esta reflexión que hago es que los restaurantes, las cafeterías puedan tener 10, 12 personas y en la escuela ya se vean en algunos países cómo están de uno en uno, como en el siglo XVIII. Tenemos que intentar hacer un cambio en eso, ¿no? Luego, otra reflexión en la escala de valores es el grado de empatía que han tenido los niños y niñas en ejemplo, ¿no? Y eso como solución llevado a la escuela, hay que decirles a los niños y a las niñas que tengan esa responsabilidad. Me pongo la mascarilla, no por ti, o sea, no por mí, perdón, sino por ti. Mantengo la distancia de seguridad porque me importa, porque te quiero. Y eso es un ejemplo para los adultos, y más la situación que se está viendo, que es posible que haya otro rebrote, ¿no? Luego, otra escala de valores, el egoísmo que se ha visto frente al altruismo. Pienso que el que es altruista, el que es generoso, era generoso antes de la pandemia, ha sido generoso o generosa en la pandemia y lo va a seguir siendo. Pero también se ha visto el lado más egoísta, ¿no? Por ejemplo, cuando se ha priorizado el tema de perros, en que sean los perros antes que, con todo el cariño a los perros antes que los niños, pero el lado egoísta, ¿cuál ha sido? Que mucha gente ha adoptado perros y ahora el índice de abandono de esas mascotas, ¿cuál es? Creo que ahí hay una falta de respeto y hay un trabajo de concienciación también para trabajar en clase. Y por último, otra escala de valores es la naturaleza. En el momento en que hemos parado, la naturaleza ha vivido. La naturaleza nos ha dicho, necesitamos esto, especies que estaban en peligro de extinción, animales que se han visto que no se veían, cómo ha florido la naturaleza, ha aflorado la naturaleza. Entonces, ¿qué solución veo ahí? Una escuela ecológica en el que se puedan trabajar con los huertos, en las que se hagan acuerdos con los ayuntamientos para poder cortar calles y que se pueda trabajar, ir andando, que se pueda ir en bici, que dejemos los coches aparcados, que no es necesario
ir con los niños y las niñas hasta la puerta del colegio, ¿eh? Y todo esto lo llevo a cabo, todo lo que estoy hablando, todo lo que he hablado, todas las reflexiones, tanto desde un punto de vista metodológico, de reflexión, como la escala de valores, para que sean, bueno, no una escuela nueva, sino una escuela diferente, una escuela reivindicativa, que sea una escuela de proyectos de vida. Yo quiero y creo que la escuela tiene que ser un lugar donde los niños y las niñas se sientan a gusto. Y bueno, por mi parte, nada más. Sí que, antes de que des la palabra a Sonia, pues bueno, estas propuestas pues están muy enfocadas, habéis escuchado a mucha gente hablar de esto, sobre todo a Tonucci, pero yo recomiendo este libro que se llama Educación, que es una maravilla, es una reflexión muy crítica en la que nos tiene que hacer ver que el verdadero cambio no es de arriba abajo, sino que el verdadero cambio viene de abajo arriba. Y desde aquí es de una persona que está ahí, que la tengo un cariño especial y que os dejo con ella, que os va a aportar muchísimo. Muchísimas gracias, Lolo. Muchas gracias por tus propuestas, ¿no? Ayer hablábamos de esos grupos interniveles o de esas propuestas que están haciendo de los grupos burbuja, que luego retomaremos, ¿no? Y hablaremos un poco de si esas propuestas se pueden hacer, si son reales para la escuela urbana y para la rural. Si, aparte de ver una oportunidad, que me parece fenomenal, o de ver una oportunidad de cambio en la actualidad, yo creo que vamos a por ello, ¿no? Manuel, yo creo que es el momento. ¿Tú cómo lo ves? Pues que si queremos los cambios somos nosotros los protagonistas. Es verdad que si desde arriba nos lo facilitan, porque yo creo que al final no es que tengamos una ley educativa, sino que tenemos 17 porque se delegan las competencias en las autonomías y una autonomía funciona de una manera, otra de otra, y eso luego delegan en los centros. Pero llevamos toda la vida diciendo que nos den autonomía a los centros y ahora que nos dan autonomía a los centros, viene la queja. Entonces, estoy harto, estoy cansado de ver comentarios en redes sociales, estoy cansado de ver tanta queja. Yo creo que la primera pregunta es, ¿qué puedes aportar tú? Y lo hago desde la autocrítica, desde la humildad y de que yo me planteo todos los días si lo estoy haciendo bien. Yo, te lo digo de verdad, no estoy satisfecho con esto porque creo que la escuela es presencia y he tratado de compartir recursos, de facilitar todo lo que puedo, pero no estoy verdaderamente satisfecho. Habrá gente que no se sienta satisfecha porque no ha podido tener un examen todos los días, ¿no? Porque no coincide con sus creencias, pero yo creo que la escuela nos necesita, sobre todo en infancia, en infantil, la gente de PT, de AL, de infantil e en primaria, ¿no? Si es verdad que para cierto tipo de alumnado que no tiene un vínculo emocional, que no tiene una conexión emocional con sus docentes, pues evidentemente ha huido y esto le ha venido magníficamente bien porque no ha habido conexión emocional. Entonces, como no la hay, pues estar en el otro lado de la pantalla pues te evita muchas situaciones de frustración, de rabia, de baja autonomía, de baja autoestima, ¿no? Pero la escuela necesita el calor del afecto, ¿no? de los docentes. Muchísimas gracias. A vos. Bueno, pues vamos a conocer a nuestra segunda ponente. Ella es Sonia Díez. Ay, perfecto. Sonia Díez es presidenta del Consejo Científico del Congreso Internacional. Ella, durante esta pandemia, además de madre, además de empresaria, además de que me declaro ferviente admiradora de esta mujer, porque es valiente en todos los sentidos, en el sentido personal y en el sentido profesional. Ella era directiva de una empresa y de repente decide dejarlo para fundar un colegio. Y no solo se quedó en un colegio, sino que creo que fundó dos y ha sacado un libro sobre educación, es maestra, es psicóloga y tiene una fortaleza de verdad, como os decía antes, especial. Sonia nos va a contar un informe o nos va a contar los primeros resultados de un informe que ha estado realizando durante estos momentos de pandemia y que ha puesto el foco especialmente en los niños. Entonces yo sin más pues la doy paso a ella. Sonia, encantada de tenerte con nosotros en Timide.
Bueno, yo es que no sé cómo agradeceros, o sea, a mí me encantaría que estuviera ahora mismo mi madre escuchando decir estas cosas tan bonitas de mí. Bueno, daros las gracias de corazón. Creo que es un verdadero privilegio por muchas razones, porque si alguna vez ha sido importante nuestra profesión y nuestra voluntad de cambio, es ahora. Y lo voy a explicar no solamente por lo que nosotros podemos percibir, por lo que estamos viviendo, por las tensiones, sino porque realmente se nos ha dado la oportunidad de cambiar la relación que tenemos con la educación y de mantener un statu quo que, como bien dice Manuel, está arraigado en estructuras que lo único que hacen, aunque nos dan la sensación de solidez, lo único que hacen es anclarnos en el pasado y en momentos que ya no pueden. Alguien me ha silenciado. Decía eso, que ahora más que nunca, fijaros que llevamos más de 20 años que en la encuesta del CIS no aparece la educación como una de las principales cuestiones que interesa a los españoles. Y es curioso porque con la eclosión de Internet, tanto la ciencia como la cultura han desarrollado y han crecido enormemente. Y sin embargo, la educación parece que se ha quedado en esa misión de ensamblar lo que la ciencia aportaba y nosotros lo validábamos y lo producíamos a través de procesos de enseñanza-aprendizaje para que se convirtieran o para que se validaran en títulos o en posibilidades futuras, ¿no?, de carrera profesional. Y sin embargo, ahora, con el COVID, lo que ha sucedido es que, como el traje nuevo del emperador, que de repente, sin quererlo y sin imaginarlo, nos hemos dado cuenta de que realmente es más que evidente que el emperador se ha quedado desnudo. Y los primeros que lo hemos visto somos los educadores. Algunos lo hemos visto desde el dolor y desde el miedo, y yo voy a hablar en plural siempre, porque en cada una de las funciones, y por eso me ha gustado cómo lo ha presentado Sonia, ¿no? Yo soy madre, entonces como madre pues puedo percibir el dolor, el miedo que se nos abre, el abismo que se nos abre a los padres cuando vemos bueno, la cantidad de incertidumbres que vamos a tener que afrontar con respecto al futuro profesional de nuestros hijos. Pero también lo puedo ver desde el punto de vista del docente. Es decir, en qué lugar nos ha dejado a los profesores y al sistema educativo una situación que de repente de la noche a la mañana nos ha trasladado, nos ha convertido en emigrantes, que como todos los emigrantes hemos cogido los bártulos que teníamos más a mano y nos hemos ido a ese lugar que entonces se llamaba la nube, a seguir haciendo lo que se suponía que a nosotros nos habían encargado que hiciéramos, que era cuidar de nuestros niños en un horario establecido, en un lugar establecido y con unas materias o asignaturas establecidas. De la noche a la mañana todo eso ha cambiado y nos hemos encontrado que había cursos y niveles donde con las herramientas que nos habían dado, estoy hablando de educación infantil, estoy hablando de los primeros cursos de primaria, teníamos una verdadera escasez de capacidad de llegar a ellos, de sostener esa comunidad que estaba pidiendo a gritos ayuda y sustento y nosotros no se la podíamos dar. Los centros educativos, además, pues tienen directivos que tenían que tomar decisiones y que no han podido muchas veces tener margen de maniobra. En unos casos porque la capacidad de tener o asumir un liderazgo que en este caso requería pues igual disponer de una serie de recursos o de una serie, y cuando hablo de recursos no hablo solamente económicos, hablo de la capacidad pues de disponer de capacidad de mando también, ¿no?, en muchísimos centros públicos. En los centros concertados no tanto y en los centros privados mucho menos, desde luego. Pero para tomar decisiones en situaciones de crisis a veces hace falta pues aunar a un equipo en torno a bueno, pues objetivos comunes que quizás son poco populares en ese momento y que requiere pues tirar, como decía Manuel, ¿no?, de ese posibilismo que los profesores llevamos dentro. Y al mismo tiempo, de la noche a la mañana, literalmente de la noche a la mañana, teníamos que estar generando continuamente escenarios distintos. Porque un día nos decían que íbamos a tener que abrir los colegios en una semana y al día siguiente nos decían que no.
y al día siguiente nos decían que dependiendo de dónde estábamos ubicados en España, quizás sabríamos en unos cursos determinados, pero no en otros o al revés. Ha sido una prueba de fuego, pero ha sido también una enorme oportunidad de afrontar la posibilidad de aprender muchas cosas. Y como en todo proceso de aprendizaje, la primera condición que se requiere es no entrar pretendiendo saberlo todo, entrar con humildad, entrar asumiendo que, bueno, uno puede que se equivoque y puede que en algún momento tenga que pedir disculpas o tenga que dar marcha atrás. Pero si somos conscientes de que el error dentro del aprendizaje no es un fracaso, lo único que hay que hacer es seguir caminando. Esa posición de la que hablaba Manuel, que es una posición de valentía, es una posición de humildad, de entrega a eso que estamos llamados a ser y que de repente nos han cambiado por completo. Todas las condiciones del juego en el que estábamos jugando de repente han cambiado. Pero sin embargo, nosotros que tenemos la audacia de querer seguir siendo lo que somos genuinamente, que es educadores, decidimos que nos entregamos al proceso y que empezamos a inventar nuevas formas de hacer, con todos sus límites. Empezamos a descubrir que quizás, como algunos de nosotros hemos descubierto en los tiempos más recientes, incluso estando obligados a tener el centro cerrado, como algún meme que hemos visto por ahí, pues teníamos la capacidad de organizar desde gincanas hasta quedadas con nuestros alumnos desde lejos, para hacerles saber, incluso en la puerta de su casa, que les tenemos presentes. Y que cuando termine esto que estamos pasando entre todos y comunitariamente, seguirá habiendo un espacio para ellos en nuestro corazón y, por supuesto, en nuestros colegios. Sostener esa situación de adversidad cuando hay mucha tensión en las familias, mucha incertidumbre, mucha presión social, mucho sufrimiento, mucho dolor, no es nada fácil. Y ahí han estado los docentes y han estado los profesores. Unos con más aciertos, otros con menos, pero han estado al pie del cañón. Lo que no es admisible es desaparecer. Vale equivocarse, vale cometer errores, vale tener que volver a empezar, porque a veces la audacia está en ser capaz no de hacer grandes cosas con grandes ruidos, sino en acostarse una noche y decir, bueno, mañana lo vuelvo a intentar. Hoy no ha salido bien, estoy agotado, no puedo más, pero mañana lo vuelvo a intentar. Y yo creo que la gran mayoría del profesorado, si no al principio, porque el miedo también es libre y hay que comprenderlo. En el primer momento todo el mundo estaba congelado y estaba diciendo, a ver si pasa esto, por Dios, que dure 5 días, que dure una semana, pero esto mucho más no va a poder durar. Ha durado 3 meses y nos hemos plantado en el verano. Bueno, pues nosotros lo que hicimos en ese momento, que yo creo que es la aportación que puedo dar a este espacio que tan generosamente me habéis cedido, es el de contaros el resultado en primicia absoluta, porque todavía no han salido, saldrán mañana, se publicarán en la página web del Congreso de Educación y saldrá, por supuesto, la nota de prensa y seguramente, bueno, pues algún medio se hará eco de ello. Pero contaros en primera persona el resultado de la encuesta que hicimos a los alumnos confinados, es decir, en el proceso y en el momento de confinamiento, para saber cómo estaba siendo su experiencia, tanto desde el punto de vista del nuevo cambio del sistema de aprendizaje, como también desde el punto de vista de su, digamos, de su vivencia más íntima, más personal. Es decir, cómo estaban viviendo ellos su cambio en el sistema de valores, en la atribución de las cosas, de cómo pasan estas cosas en el mundo, etcétera, etcétera. Cómo están viendo el mundo hacia el que se dirigen. Especialmente cuando tenemos que tener en cuenta que los alumnos, a partir de quinto de primaria aproximadamente, son alumnos que ya han vivido una crisis. Es decir, que en el seno de su familia ya son conscientes de que en el mundo puede haber situaciones adversas que afecten gravemente las condiciones y la situación de estabilidad familiar y social. Pues bien, hicimos una encuesta que tocaba estos 3 puntos, es decir, su experiencia educativa, la experiencia a nivel emocional y su visión del mundo. Y os voy a contar lo más brevemente que pueda los resultados. Voy directamente a las conclusiones. En primer lugar, en las conclusiones se ve claramente que hay un impacto directo
en lo que sucede a nivel familiar con respecto a algo que es muy evidente para los docentes, ya lo sé. Lo que sucede a nivel familiar se traslada y se relaciona directamente con lo que sucede en su vida académica. Es decir, aquellos niños que han tenido bueno, pues situaciones de dolor, de pérdida, situaciones de aislamiento, situaciones de soledad, más tensión en su vida familiar durante este proceso, tienen una correlación directa, independientemente del centro educativo del que provengan, público, privado, concertado, tienen una correlación directa con su visión negativa de lo que se les viene encima. Y desde luego con la falta de confianza en todo lo que supone el sistema educativo y el sistema académico, o sea, su vida académica, incluidos los profesores. Es decir, cuando los alumnos viven tensionados en el seno familiar, van a tener o tiene un impacto sobre su condición emocional y psicológica que revierte, incide directamente en su rendimiento académico. Bien, ¿qué es lo que significa esto? Pues significa que tenemos una población elevadísima de niños, que lo primero que tenemos que atender en cuanto regresen al aula va a ser precisamente su bienestar emocional. Antes de empezar a dar ningún tipo de materia, de intentar meter con embudo ningún tipo de contenido en el buche de los niños, habrá que sentarse a hablar con ellos y habrá que sentarse a preguntarles qué es lo que han aprendido ellos en este proceso. Y en ese aprendizaje mirar muy de cerca cuáles son sus expectativas del mundo. Si son expectativas temerosas, si son expectativas amenazantes, porque es muy difícil que uno aprenda cuando tiene la sensación de que está siendo presionado, que está en una situación de temor. Y en la segunda cuestión es que hemos aprendido, por lo que ellos nos dicen, que sí existe un aprendizaje de muchísima calidad en el aprendizaje online. Y no depende tanto de la calidad de conectividad. Es decir, incluso los niños que tienen una conectividad más limitada tienen, o ellos manifiestan tener una conectividad suficientemente buena. ¿Vale? Estamos hablando de que en España, en otros países quizás no, existe suficiente conectividad en los niños para acceder a lo que ahora mismo tenemos, a las herramientas que ahora mismo están dando acceso a esa formación online. Lo que sí tiene una correlación directa es con la metodología empleada. Aquí conviene muchísimo destacar que hay mucha mayor satisfacción en las metodologías empleadas por los profesores de educación primaria. Es decir, cuanto más asociado está la actividad a una metodología flexible que está basada más en proyectos, en actividades que tienen una dimensión más lúdica y menos orientada al contenido de una materia, sino a la experiencia del aprendizaje, mejor funcionan y mejor se percibe por parte del alumno. Esto nos va a permitir que a la vuelta, ¿vale? A la vuelta podamos empezar a analizar y identificar buenas prácticas que hayan sucedido. Y cuando digo que a la vuelta identifiquemos buenas prácticas, por favor, no estoy hablando de que empecemos a normativizar cómo tiene que ser la formación online. Y lo digo por lo siguiente, porque en este sector antes lo decía Sonia, yo tuve el privilegio de formar, de formar parte, no, de crear una de las primeras universidades virtuales que hubo en España hace la friolera ya de 20 años. Esto fue una universidad privada, después ha habido otras, y entonces vimos muy claramente que era muy importante atender a la experiencia del usuario. ¿Vale? Cuando el sector es todavía muy inmaduro, si uno intenta normativizar, lo único que hace es cercenar todas las posibilidades de crecimiento. Todavía nos queda mucho por aprender. Luego, no es el momento, es el momento de mirar a distintos referentes, pero es el momento, como decía Manuel, de buscar la creatividad y el disfrute del docente en lo que está haciendo. Juguemos nosotros también un poco con nuestra profesión. Juguemos a aprender nuevas formas de hacer, porque no hay tanto riesgo, siempre y cuando nos impliquemos en hacerlo con los mismos principios pedagógicos que nos han llevado a ser docentes. Los principios de amor al alumno, de acompañamiento, de respeto por su ritmo de aprendizaje, etcétera, etcétera. Los mismos principios con nuevas prácticas,
van a funcionar suficientemente bien si tenemos además la habilidad o la destreza de buscar referentes en otros, sin más, sin recetas. No normativicemos, por Dios, no lo cerremos, ¿vale? Y acordémonos de esos maestros de educación primaria, incluso de educación infantil, que buscan el disfrute propio y el de sus alumnos, y no tanto el objetivo de tener que rellenar un currículum. Bien, hemos aprendido también que la capacidad de reaccionar, es otra de las cosas que nos dicen en el estudio los chicos, la capacidad de reaccionar por parte del equipo pedagógico, del equipo directivo de los centros, de forma rápida, incide directamente en la satisfacción del usuario, del alumno, y también en la credibilidad del maestro. Es decir, cuando los alumnos han visto ante una situación de crisis como la que hemos vivido de la noche a la mañana, los profesores se han puesto las pilas de centros, como decía Manuel, ¿no? A veces remotos, a veces pequeñitos, a veces con pocos recursos, pero han percibido que su profesor estaba ahí, dándolo todo, estaba presente, el alumno, vamos a decirlo así, ha perdonado casi cualquier cosa. Habla reconociendo que no todo ha estado bien, pero que a lo largo de las semanas y en poco tiempo las cosas se han rectificado y han sucedido con suficiente satisfacción y nivel de aprendizaje y demás. Lo que no perdonan los alumnos en ningún caso es cuando han tenido la sensación de abandono y han pasado, por ejemplo, 1, 2, 3 semanas sin que nadie o casi nadie se pusiera en contacto con ellos. Solamente se pusieran en contacto con ellos a través de deberes que tenían que entregar, como aquella educación a distancia, que no fue tan mala por la distancia, sino por la distancia real, de empática, de capacidad de conectar con el alumno. Bueno, pues esto también es importante. Es muy importante que, entendiendo esto, es una de las valoraciones que hacen los niños, dotemos de autonomía a los centros, pero una autonomía que les dote de responsabilidad, que les dote de capacidad de respuesta y luego de argumentar cuál ha sido su respuesta ante su colectivo, su comunidad educativa. Bien, en este sentido yo creo que sí se podría hacer o se podría apelar a la administración para que evaluara un poco más bueno, cómo se seleccionan los líderes de esos centros educativos y cuáles son los márgenes reales de maniobra para poder gestionar los recursos que tienen. Y uno de los grandes recursos, el más importante, es precisamente la capacidad de selección, fidelización y continuación de la relación laboral que tienen en los centros educativos, independientemente de los que sean. Bien, otra cosa que se ha puesto en evidencia es que los alumnos hacen alusión a que les apetece durante este periodo que han estado confinados seguir aprendiendo, pero dicen que les apetece aprender otras cosas diferentes a las que aparecen en el currículum. Es decir, su motivación de aprendizaje sigue viva. Es algo muy natural y muy inherente a cualquier ser humano, con lo cual, bueno, pues conviene revisar qué es lo que ellos dicen que les gustaría haber aprendido. Ellos hacen alusión pues, a aprendizajes de lo más diversos, desde lo que llamamos soft skills, todo lo que tiene que ver con conocimiento de uno mismo, con desarrollo de habilidades, cosas que ellos no han podido hacer quizás durante el periodo lectivo y que ahora, bueno, pues pueden a través de sistemas online o de las redes, el contacto con otros, de conversaciones que han tenido con otros grupos, con otras interacciones, lo han podido desarrollar. Pero aquí hay una aplicación inmediata que podemos tener y es que hay un montón de herramientas que se llaman Machine Learning, que son las herramientas estas de máquina, que lo utilizan muy bien, curiosamente, todo lo que son el mundo del marketing y de la comunicación. Y en educación no lo utilizamos. Y son el tratamiento de los Big Data adecuado a las preferencias y los estilos de aprendizaje de los niños. Quizás, además muchos de ellos son gratuitos, quizás si empezamos a utilizarlos a priori, empezamos a conocer también un poco más las preferencias de nuestros alumnos, simplemente desde un punto de vista más estadístico, no solamente por afinidad o por el conocimiento directo de lo que ellos hacen, sino por lo que están haciendo en su proceso de aprendizaje, y somos capaces de identificar áreas de conocimiento que les generan un interés adicional. Dicho lo cual, quizás también es el momento de pedir a las administraciones que nos permitan una mayor flexibilización de los itinerarios formativos de los alumnos.
igual que lo hacen en las universidades. No pasa nada porque no todos hagamos lo mismo, ni al mismo tiempo, ni en el mismo curso, ni en el mismo horario, ni en el mismo orden o en la misma secuencia. Entonces, este periodo de confinamiento también, gracias a lo que los alumnos nos han contado, nos han permitido aprender esto. Hemos aprendido que los alumnos más vulnerables, es decir, aquellos que tienen necesidades educativas de aprendizaje, los niños con dislexia, los niños con hiperactividad, con problemas atencionales, los niños que tienen, bueno, pues otro tipo de inteligencias, las tienen también en los procesos online. Es decir, no vale tampoco el café para todos en los procesos online. Con lo cual, no podemos obviar ni olvidar que cada uno de nuestros alumnos también en periodos de confinamiento tienen necesidades diferenciadas. A cada uno de ellos hay que atenderles y probablemente hacerles un seguimiento muy personalizado con los recursos que tenemos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto ha hecho que muchos profesores, además de tenerse que poner las pilas, los que han hecho un esfuerzo ímprobo por estar a la altura de las circunstancias, además se hayan sentido muy cojos de recursos que les permitieran llegar a sus alumnos con estas dificultades adicionales. Eso evidencia que hace falta formación y que quizás hace falta a partir de ahora, de forma expresa, por lo menos un número determinado de profesores que tengan una expertise, que tengan un conocimiento, una capacidad, una formación específica en aprendizajes online. Esto no tiene que ser algo que surja como las setas, de forma espontánea. Está muy bien que seamos capaces en una situación de crisis de darlo todo, pero no podemos funcionar siempre por crisis. Es el momento de evaluar dónde están nuestras carencias y pautar cuáles son los aprendizajes que podemos y que debemos tener y qué cantidad de esos aprendizajes tenemos que tener como mínimo en cada uno de los colegios. Yo sugiero que al menos haya un profesor experto, bueno, primero que se cree un itinerario formativo expreso en las carreras docentes de los profesores para que haya una especialidad adicional, que se regule, por supuesto, el profesor online que tiene unas competencias diferentes y que haya por lo menos un profesor experto por cada ciclo educativo en los centros educativos desde ya, desde ya. No nos podemos ir de vacaciones. No nos podemos ir de vacaciones, ni el virus se ha ido de vacaciones, ni hemos terminado el curso para no volver a empezar o para volver a una normalidad que esté basada en la normalidad anterior. No, tenemos unas vacaciones por delante que nos requieren hacer los deberes para volver a presentarnos al examen en septiembre. Bien, ese plan de capacitación, ya lo he mencionado, y me quedan dos más que quiero concluir. Una es que los alumnos manifiestan haber afianzado sus valores familiares, lo expresan así, además de forma mayoritaria y, vuelvo a insistir, sin distinción de sexo, de centro educativo, de edad. Todos ellos dicen que valoran más que nunca la relación con la familia, a los alumnos y su vínculo con su comunidad, que en este caso tiene mucho que ver con los centros educativos. Y ahí nosotros tenemos mucho que decir. ¿Cómo sostenemos esa comunidad? Bien, además están muy sensibilizados con la salud. Habrá que trabajar con ellos ese miedo que se ha podido generar en cuanto a lo que hace la enfermedad, la vulnerabilidad que genera en nuestra propia persona y en las personas a las que queremos. Pero eso también ha permitido un mayor autoconocimiento de los alumnos y fijaros, por ejemplo, cosas que dicen ellos que han aprendido en este tiempo. En tan solo 3 meses de solitud, de una mayor solitud o de encontrar ese tiempo que bien decía Manuel, que hace falta generar de encuentro con uno mismo y de encuentro con los demás, dicen haber conocido, por ejemplo, y fijaros, dicen hábitos y competencias de mis propios rasgos de personalidad como el autocontrol, la disciplina, la confianza, la gratitud, la concentración, la paciencia y la responsabilidad. Y digo yo, y luego además hablan también de la sensibilidad hacia la tercera edad. Digo yo, ¿qué os parece si nuestros alumnos, al terminar su graduación en los colegios, nos dijeran que se van con todo eso en la mochila? Si al terminar su periodo de escolarización, los alumnos nos dieran las gracias porque se van, vuelvo a repetir,
con el autocontrol, con la disciplina, la confianza en sí mismo, la gratitud, la capacidad de sentirse miembro de una comunidad con la cual se sienten agradecidos, la capacidad de concentración. Quizás no tienen todos los conocimientos, pero saben cómo llegar a ellos. La paciencia y la responsabilidad. Si con eso no es suficiente para afrontar los retos que están por delante en el futuro, pues no sé si saber más o menos de polinomios o de integrales puede compensar que salgan del colegio sin eso. Bien, y finalmente hablan de que tienen una visión bastante negativa de las personas que somos los adultos al frente de la educación, de los sistemas, tanto políticos como educativos. Dicen que ante las situaciones de crisis y de incertidumbre no damos la altura. Dicen que deberíamos de tener una mayor implicación por parte de las autoridades, de los directivos, de los que tenemos una responsabilidad de liderazgo, y que deberíamos de saber proteger mejor a la población y desde luego a la infancia. Y dicen también que son muy críticos con el gobierno, que nos iría mejor teniendo menos políticos, que desconfían de ellos porque a todos ellos les atribuyen falta de veracidad y de transparencia, que deberíamos de haber actuado todos más a tiempo, de haber dotado de más recursos al sistema sanitario, a las familias y a las empresas. Y sobre todo, echan en falta el respeto a la población. Estos son los mismos chicos, ¿vale?, que desconfían del sistema educativo, que tienen un índice de fracaso y de abandono escolar que en algunas comunidades autónomas ronda el 30%, como bien sabemos, y que no les parece que el sistema tradicional les vaya a abrir grandes horizontes de futuro. Lo dicen abiertamente, tienen acceso a las redes, es la primera generación que, como decía al principio, ha vivido dos grandes crisis, y la verdad es que desconfían de que seamos nosotros quienes vayamos a tender puentes y más bien les parece que van a tener que hacerlo ellos por su cuenta. Entonces, bueno, al mismo tiempo se sienten con ganas y se sienten con fuerzas de generar esos horizontes de futuro y creen que estarán en condiciones de hacerlo ellos. Quizás la mayor virtud de esta encuesta sea que ha tenido el atrevimiento de preguntar a los chicos sobre cómo están viviendo esta lección en la que ellos son protagonistas en primera línea. No hay ningún otro que pueda contar en primera línea como alumno lo que están viviendo. Está muy bien que lo hayan expresado ellos, pero es curioso que nadie les pregunte nada, ni les explique nada en primera persona. Bueno, sí, tengo que decir que la primera ministra de Nueva Zelanda estableció un diálogo directo con ellos, les contó sin utilizar lenguaje bélico y sin buscar chivos expiatorios lo que estaba pasando y las medidas que ella había tomado para proteger a la población. Se lo explicó con palabras sencillas y consiguió que los alumnos validaran lo que estaba sucediendo con confianza. Es fundamental que nuestros niños crezcan en confianza y nosotros tenemos una asignatura pendiente que vamos a tener que validar a la vuelta de septiembre. Con lo que nos han dicho, creo que no hemos aprobado en junio, a pesar de que nos dan un voto de confianza y nos permiten que volvamos a validar nuestras capacidades, insisto, a la vuelta de septiembre. Pero si es verdad que va a haber un rebrote o no, lo único que sé es que vamos a tener que tener claro y vamos a tener que convencer a nuestros alumnos de que somos capaces de acompañarles en sus procesos de aprendizaje, independientemente de lo que suceda. Porque hoy puede ser esto, mañana puede ser una emergencia climática y pasado puede ser, pues, se me ocurren unas cuantas cosas más que casi prefiero no mencionar. Pero lo que no puede ser es que los educadores digamos que ya no tiene que ver con nosotros porque nos hayan dicho que temporalmente no podamos volver a las aulas. Tenemos pocos recursos, menos los tuvo Loris Malaguchi, menos lo tuvo María Montessori cuando le correspondió tomar iniciativas, menos lo tuvieron
Freire y tantos otros que tuvieron que reconstruir una realidad educativa a fuerza de unirse ante la adversidad. Y creo que este es nuestro momento de oro, vuelvo a decir, por primera vez, después de 20 años, la educación está entre las prioridades de la población española. Y eso en sí mismo ya es poner el foco y la importancia donde todos debemos mirar. Así que os doy las gracias una vez más, porque esto que estáis haciendo, acercar un tiempo de diálogo a los educactores. ¿Quiénes somos los educactores? Pues todos los que tenemos que actuar en la educación, que somos los padres y madres, los profesores, los directores de colegios, los sindicatos, los administradores públicos, los inspectores. Los inspectores son mucho más, es gente que vale muchísimo y los tenemos nada más revisando normas. ¿Es eso todo lo que pueden aportar en este momento? Yo creo que no. Tenemos muchos recursos. Las empresas, el mundo de la tecnología, los divulgadores, los científicos, los neurocientíficos. ¿Cuántas personas que pueden poner en valor tantos conocimientos para reinventar la educación? Así que gracias, porque yo creo, como Manuel decía, como tú, Sonia, decías también, yo creo en el posibilismo. Yo creo que no todo está dicho y hecho y que vamos a encontrar nuevas vías, estoy segura. Pasa por la flexibilidad, eso sí, pero la primera flexibilidad está aquí y la otra está aquí, en el corazón. Así que yo estoy lista, cuando queráis. Muchísimas gracias, Sonia, por todas las aportaciones. Me parece increíble todos los resultados que han salido de la encuesta y cómo es una radiografía del sistema educativo, ¿no? Realmente estamos desnudos a los ojos, delante de los niños, ¿no? O sea, realmente creo que han sacado una radiografía que no la podría haber sacado un profesional educativo mejor que ellos, ¿no? Han descubierto nuestras fortalezas y también nuestras flaquezas, ¿no? Yo creo que realmente es impresionante. Nos conocen bien y hay una cosa muy importante. Como son niños y se sienten necesitados, son vulnerables y se saben entregar en confianza. Y hay una cosa muy importante, nos quieren profundamente. Nos regalan su amor y su confianza para que nosotros construyamos a partir de ahí lo mejor que podamos, esos pilares para su futuro, ¿no? La estamos traicionando porque estamos anteponiendo muchas veces el statu quo, lo que nos hace sentir seguros. No nos estamos atreviendo a saltar sin red y hemos necesitado que venga el coronavirus para darnos un azote total y nos deje, sí. Hay una fotografía que nos deje desnudos ante el mundo, ¿no? Hay una fotografía, bueno, con el traje nuevo del emperador, pero hay una fotografía impactante, que la habréis visto más de uno, que es una niña después de la bomba atómica de Hiroshima, que está caminando desnuda, porque realmente la bomba arrasa toda su ropa, ¿no? Y está caminando desolada, absolutamente indefensa, ¿no? Descalza. Y bueno, yo creo que esa mirada hacia el sistema educativo, en vez de una mirada vergonzante, que vea esa desnudez desde la culpabilización y, sin embargo, la vea desde la compasión, ¿no? Desde la ternura, desde el compromiso de decir, bueno, es que tenemos que tejer de alguna manera algún tipo de ropa para cubrir ese cuerpecito que se ha quedado muy desasistido. Y no viene por la vía de las amenazas ni la confrontación, viene por la vía de la unión. A mí me chirría mucho cuando oigo debates que me parecen absolutamente inservibles, ¿no? No sé si los pupitres tienen que estar a 1,5 metros o 2 metros. Ni siquiera sé si tiene que haber tantos pupitres. Creo que la educación ha sido mucho más y va a ser mucho más que los meros espacios, y los espacios tienen que estar siempre al servicio de las necesidades de los niños y de la educación, que es algo mucho más grande. Insisto, que lo queremos vestir de pupitres,
que lo queremos vestir con collares, que lo queremos vestir de tecnología. Me valen todas las soluciones. Lo importante es que estén tejidas desde la comunidad y desde el amor al niño. Y ahí yo creo que podemos estar muy de acuerdo todos. Y pocas veces se tiene en cuenta esa voz, que esa yo creo que es la virtud. Estos resultados son todos verdad y todos los han sacado ellos. Están ahí avalados, el estudio tiene una carga científica hecho a través, bueno, con la Universidad de Málaga, una catedrática, Ana Lozano. Yo obviamente también soy doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y bueno, pues también he participado en la dirección del proyecto, pero vamos, que tiene una validez científica y una fiabilidad importante, pero los datos los aportan los niños. No entiendo por qué no les preguntamos más. ¿Por qué no votan? ¿Por qué no votan? ¿Solo por eso? ¿Son por eso menos ciudadanos? Hay que preguntarse. Totalmente de acuerdo con consultar más a los niños sobre qué quieren, sobre qué podemos hacer, sobre cómo quieren aprender y qué es lo que quieren aprender. También hablabas de ese cambio del currículum, ¿no? De los niños quieren seguir aprendiendo, pero no siempre quieren aprender nuestras propuestas, ¿no? Pero el aprendizaje es aprendizaje y está dentro de nosotros de una forma natural, ¿no? Es absolutamente necesaria para nuestra vida, ¿verdad? ¿Y qué quieren aprender? Yo creo que lo que decías, ¿no? No hay café para todos. ¿Cómo solucionamos esto? Curricularmente hablando, ¿qué hacemos? Vamos a ver, quizás antes lo teníamos más difícil. Ahora tenemos una pregunta que tiene por lo menos un ámbito adicional de respuestas. ¿Cómo aprendemos nosotros? Mira, hay dos cosas que es interesantísimo. Tú cuando preguntas a un padre después de la primera vez, no, bueno, pues a ver qué quieres tú para tu hijo y tal, no, bueno, pues mira, yo quiero que tal, yo quiero que es una genuina diferencia, yo creo que no sé qué. Y al final, cuando ya metes mucho en los dedillos y dices, pero bueno, ¿tú en realidad qué es lo que quieres para tu hijo? Y dice, bueno, si yo tuviera que elegir una cosa, que fuera feliz. Vale, bueno, pues si yo tuviera que elegir una cosa como educador, yo quisiera que mis alumnos quisieran seguir aprendiendo toda la vida, toda la vida. Entonces, si yo quiero aprender algo ahora mismo, tengo muchos más recursos que antes. Yo tengo 54 años, ¿vale? Yo he aprendido muchas cosas a base muchas veces de muchas horas inservibles sentadas en una banquilla de una universidad o de una escuela o de un instituto. Ahora tenemos accesibilidad a un mundo y una biblioteca infinita y nos empeñamos en dárselo metidito en libritos ajustaditos que tienen que ir en horitas determinadas y pautados para que si hay una pregunta adicional ya no entra en este año, tiene que ser en el año que viene. Ahora tenemos muchos más recursos para aprender. No seremos capaces, simplemente porque no nos cabe en el horario, en el calendario, no somos capaces de inventar otras formas de darles acceso a los niños a esos aprendizajes, de validar ese tipo de aprendizajes. No me lo creo. Si hay alguien valioso y valiente en esta sociedad son los maestros. Siempre lo han sido. Los ejemplos que he puesto antes, históricos, han sido personas que cuando no tenían ningún recurso han bajado a la arena y han creado formas de aprender con los recursos que había. Con los recursos que había. Y a veces valiéndose de padres o de madres, como en el caso de Maraguchi. Maraguchi no tenía, era un solo maestro y tuvo que valerse de las madres que quedaban en el pequeño municipio donde él estaba. Entonces, bajar a la arena, hacer las cosas más pequeñitas para que la podamos deglutir mejor y asimilar mejor. Que los niños tienen ganas de aprender, dejémosles aprender. Que tienen ganas de leer, que puedan leer, no tengan que leer ese libro en ese momento determinado. Que tienen ganas de contar historias, hay audiolibros. Que tienen ganas de contarlas además a otros alumnos, hay Zoom, mira lo que estamos haciendo. Que además tienen ganas de encontrarse con sus profesores de forma asíncrona, démosles la posibilidad. Si todo el problema es que los niños quieren aprender más, entonces el problema, si no vemos claro que eso es una oportunidad para nosotros, entonces es que el problema lo tenemos nosotros, de verdad. Absolutamente de acuerdo. Abrimos preguntas, nos están llegando algunas de las preguntas y a ver si vemos también a Lolo.
recuperamos, Lolo. Y nos preguntan, por ejemplo, que cómo, o sea, con la distancia que nos van a imponer, ¿cómo hacemos, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo? ¿Qué se puede hacer para seguir con este tipo de metodologías activas y grupales y compaginarlo con esa distancia social que previsiblemente podemos tener en los centros educativos? ¿Qué pensáis? Mira, a mí se me ocurre una idea y es hacer una clase invertida. Es decir, el fomentar la curiosidad, ¿no? Como dice Fernando de Bravo, buscar la escuela de la pregunta y no de la respuesta, potenciar la curiosidad y que en un aprendizaje, como dice Sonia, que tengan ganas de aprender algo, pues se puede hacer, se lo pueden grabar, se puede a lo mejor poner en el aula y compartirlo con los demás. ¿Vale? Con esas distancias de seguridad. Se le puede subir encima de la mesa o encima de una silla manteniendo esas distancias para poder hacerlo. Se pueden hacer grupos de trabajo internivelares en el que el conocimiento de los más mayores se lo expliquen a los pequeños o el conocimiento de los pequeños se lo expliquen a los mayores. Yo trabajo en una unitaria, yo tengo clases de segundo y de tercero de primaria juntos. Entonces, hablo desde la experiencia de que eso es maravilloso ver cómo niños pequeños enseñan a los demás. Es cierto que limita y quizá el miedo que estamos teniendo por lo que se está leyendo es por esa responsabilidad de seguridad que nos están ejerciendo y que nos están tomando esas decisiones. Pero eso me parecería una buena estrategia, ¿no? Para trabajarlo así. Se puede hacer desde casa como lo estamos haciendo a través de Zoom, por grupos de trabajo, con grupos a partir de cuarto de primaria, por ejemplo. Lo podríamos hacer así, generar grupos de trabajo y que compartan ese aprendizaje, igual que lo estoy compartiendo yo con vosotras y con vosotros, pues lo pueden hacer así. A mí se me ocurren esas dos opciones. Es verdad que el contacto físico limita, pero ahí está nuestra capacidad de creatividad. Yo creo que tenemos una inmensa, lo hemos visto en la pandemia, cómo se ha fomentado la creatividad como respuesta a dar soluciones, pues ahí está nuestro trabajo. Yo puedo dar esas opiniones, pero lo bonito es que cuando antes de que empiece septiembre nos juntemos con nuestros compañeros y compañeras y estas mismas preguntas se compartan, ¿no? Oye, ¿tú cómo lo harías? O yo te puedo dar estas dos soluciones, que seguramente habrá 20.000 más, podemos estar más de acuerdo o no, pero lo que no podemos es abandonar, ni decir no se puede. O vamos a esperar a que reduzcan ratios, o vamos a esperar. No. Yo creo que esto es una primavera educativa. Y tenemos nosotros las respuestas mejor que nadie para dar soluciones a lo que tenemos. Y yo confío en la capacidad de mis compañeros y mis compañeras para buscar soluciones. Creo que tenemos el trabajo más bonito del mundo. Y como dice Francisco Mora, es la joya de la corona de un país. Pues ahí está, las respuestas las tenemos que dar nosotros. No esperemos a que la señora Celaá, al señor consejero de la Comunidad de Madrid o al señor consejero de Andalucía nos dé respuestas. Las tenemos que dar nosotros. Yo he dado estas dos, pero seguramente podremos buscar muchas más. Podremos invitar a las familias con distancia de seguridad a que nos aporten cosas también, ¿no? No sé, yo he dado 2-3 respuestas. Creo que podemos juntar aulas con 2-3 profes para trabajar, que los grupos de apoyo, como nosotros trabajamos en clase, los grupos de talleres, cuando tenemos un apoyo, somos 2 profes, viene un apoyo, reducimos ratio, trabajamos y hacemos grupos reducidos, ¿no? Pero lo que es triste es lo que decía antes, que en los bares, en los restaurantes se permita distancia de seguridad de 0 con 4 o 5 personas y en la escuela no. Pero bueno, nosotros somos motor de cambio, motor de transformación. Creo que hay que transformar y traspasar fronteras, pero la primera frontera que hay que traspasar está en nuestra cabeza, en quitarnos creencias y hablar de certezas, ¿no? Y a mí me gusta lo que dices, Manuel, y me gustaría añadir una cosa. Nosotros que nos pasamos la vida evaluando las competencias y la ejecución de los niños, no les permitimos nunca que evalúen las nuestras. Entonces, volviendo otra vez a la misma razón por la que hemos hecho el estudio, yo
creo firmemente en que la única manera de hacer las cosas posibles es confiando en ellos. Entonces, creo que es fundamental decirles, chicos, tenemos este problema. Es decir, ahora mismo desconocemos el impacto del virus, la forma de contagio, no las tenemos todas con nosotros, pero sí sabemos que hay dos formas de protegernos. Uno tiene que ver con la distancia interpersonal, otro tiene que ver con la mascarilla y tenemos unos objetivos que cumplir. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cuál va a ser la norma que pactamos para que cualquiera de las cosas que hagamos dentro del colegio funcione con respecto a esos parámetros que hemos elegido nosotros? Y a partir de ahí, fíjate, a partir de ahí, lejos de otorgarles un pupitre como zona de seguridad de trabajo, les daría el mundo entero, si pudiera ser, la ciudad entera, el colegio entero. Cualquier cosa que esté sucediendo, igual que está sucediendo ahora mismo en los parques están abiertos. ¿Dónde está la cualidad de la distancia interpersonal en los parques ahora mismo? La única garantía es que las personas que asisten a los parques mantengan de manera coherente una distancia suficiente, pero eso no va a garantizar que no haya contagio. Y esa es otra cosa que hay que asumir. Esa es otra cosa que hay que asumir. Que no controlamos. Cuando uno pasa por una enfermedad, yo tuve un proceso difícil en un momento determinado de mi vida, uno se da cuenta de que no controla. Y pretender vivir la vida bajo parámetros de control es un error. Los profesores, los docentes, tenemos que cuidar, como hemos hecho toda la vida, de nuestros niños, sabiendo que alguna vez nos vamos a equivocar y quizás alguna vez les vamos a hacer daño. Alguna vez algo puede producir un dolor físico, un dolor emocional, un despiste. Generalmente somos los primeros que nos sancionamos esos errores, pero nos tenemos que perdonar en el sentido de que estamos dando lo mejor que somos y tenemos para que las cosas estén de la mejor manera posible. Entonces, yo les daría libertad. Yo les daría libertad. Yo les dejaría a los niños ocupar el espacio de su colegio y pactaría con ellos cuáles son las condiciones mínimas de seguridad y de cuidado recíproco. Porque también eso es un aprendizaje. Toda la vida, pase lo que pase, van a estar expuestos al no control y toda la vida van a tener que aprender a cuidar de sí mismos y de las personas que son importantes para ellos. Un aprendizaje más, sin más. Nos llega otra pregunta. Nos preguntan si creéis que está el profesorado preparado para atender el bienestar emocional de los niños. Yo sí. Sí. No, a ver, tenemos un cuerpo de 800.000 docentes en España, ¿vale? Eso no es un cuerpo de élite. Me dices, 800.000 corredores olímpicos. No, no todos son corredores olímpicos, pero que son corredores, sí. Sí, claro que sí. Yo creo en los docentes muchísimo, muchísimo. También creo que hay miedo y también creo que se les ha acostumbrado a algunos a pensar que los demás tenían que tomar las decisiones por ellos. Y cuando tú llevas mucho tiempo asumiendo lo que otros te dicen, ahora tienes que dar clase de no sé qué, luego tienes que dar clase porque te cambio el currículum de no sé cuánto, luego, pues al final uno acaba perdiendo un poco esa capacidad de tomar la iniciativa y somos humanos. Pero en el fondo, yo creo que los profesores nos hacemos docentes y abrazamos la profesión docente por vocación. No entramos ahí porque pretendemos poder y gloria, como se entran en otros ámbitos, ¿no? Yo creo en los docentes. Ahora esto es una oportunidad. Muchos. Yo tengo amigas, una amiga con 60 años que lloraba, una excelente profesora, excelente. Era una mujer que todo lo que hace en el aula es calidad extrema para sus alumnos. Y de la noche a la mañana dijo, no llego, no sé, no puedo, estoy agotada, no sé hacer esto. Me muero de pena y de dolor, no llego a mis alumnos. Bueno, no ha triunfado, no lo ha hecho bien la primera semana, la segunda ha sufrido mucho. Pero sí, claro que llegan. Los docentes que quieren
y son la mayoría, llegan. Manuel, no sé si quieres añadir alguna cosa. Yo pues confío porque lo hemos demostrado, la capacidad de adaptación que hemos tenido y que cuando tú amas tu trabajo, haces todo lo que está en tu mano, igual que ha hecho esta mujer y han hecho independientemente de la edad, porque hay fantásticos docentes con 60 años jubilados que tienen una actitud brutal y también habrá casos contrarios de gente recién llegada pues que no tengan esa actitud, ¿no? Habrá de todo como en todos los trabajos, pero hemos demostrado una capacidad de adaptación muy grande, hemos mostrado también un grado de comprensión ante la situación. Lo que sí creo que las competencias emocionales, como decía antes, se deben, o la educación emocional que tanto se habla, primero hay que experimentarla. Hay que experimentarla. Y que creo que además debe haber formación, tanto en la formación inicial como en la formación del profesorado, para que siga mejorando y demos esa calidad máxima a nuestra profesión. Yo creo que la base de todo es esa inteligencia emocional y que creo que tenemos que seguir así. Otra de las preguntas que nos llega nos dice: tengo 2 hijos de 14 y 11 años, han sobrevivido a esta situación, pero mejor el de 14 que el de 11. Me gustaría saber cómo pueden hacer los profes de un curso como sexto para conseguir motivar a un niño de esta edad si vuelve a darse esta situación de confinamiento. Enhorabuena y muchas gracias. Manuel. Bueno, pues yo creo que lo primero que tenemos que hacer, independientemente de la edad, generar confianza y decirle te quiero y estoy aquí. Educar es un acto de amor, que decía Freire. Pues creo que los docentes debemos abrir las puertas, hacer una llamada y decir confío en ti. Y ahora habrá que preguntar a los niños. Por cierto, una buena noticia que tanto nos quejamos es que la nueva ley se habla de los derechos de la infancia. Entonces, quizá no nos puedan dar de todo, pero creo que es un paso hablar de los derechos de la infancia. Y preguntar a este niño, pregúntale a esta mamá, a este papá que hace la pregunta de cómo se siente él en el cole, qué cree que le ha faltado, que hable con su profe y decirle cómo se ha sentido. Y quizás si no tiene esa curiosidad, pues se la tendremos que ofrecer nosotros. Tenemos un abanico grandísimo cada vez más en cuanto a metodologías para generar curiosidad, para conquistar la atención de los niños y de las niñas, como dice Chema Lázaro, ¿no? Que la atención hay que conquistarla. Pues a lo mejor habrá que preguntarle cuáles son los intereses de ese niño, pues si, bueno, Pokémon no sé ya, pero habrá un montón de juegos o de situaciones que a ellos les gusten, a partir de los cuales se puede hacer un proceso de gamificación, o cuál es su interés, cuál es el interés, si son los animales, si son los egipcios, y a partir de ahí fomentar esa curiosidad en nuestros niños y en nuestras niñas. Lo que decía Sonia antes, ¿que te gusta esto? Pues vamos a hacerlo así. Pero creo que cada vez, si estamos saturados, estamos sobreestimulados a innovación educativa, hay una cantidad de recursos súper grandes, ¿no? Pero creo que la base es preguntar a ese niño cómo se siente, qué le gusta y cómo se ha sentido para perder esa curiosidad, ¿no? Y ahí tenemos que hacer un proceso de autocrítica. Pues fíjate, yo me gustaría añadir una cosa que creo que es fundamental. Yo le diría a esa mamá y a ese profesor que se levante por la mañana cada día y que diga, mola, me lo voy a pasar bien. Porque si hay algo que es contagioso, es precisamente ese espíritu de decir, me lo voy a pasar bien. Tengo una oportunidad hoy por la mañana de hacer algo que me divierta a mí. Cuando el profesor se divierte, cuando el profesor disfruta, cuando el profesor genera esas endorfinas, esas ganas de disfrutar, eso se transmite. Se transmite a través de la cámara, se transmite a través de la mascarilla, se transmite... Y eso muchas veces es más importante que el contenido que estemos dando. ¿Cuántas veces hemos tenido profesores que nos han arrastrado hacia experiencias? El aprendizaje es una experiencia. Está
está muy desprestigiado el gozo intelectual, cuando en realidad lo que nos atrae por encima de todo es precisamente ese gozo. Entonces, ¿por qué tiene que ser algo tedioso y algo difícil? Lo que engancha es gozar. Y estamos bien dotados de capacidad de aprender, entre otras cosas, porque esa es una capacidad fundamental para sobrevivir, para adaptarnos al medio. Es decir, el ser humano que no aprende o que no está predispuesto o motivado a aprender, tiene un problema porque se está haciendo daño a sí mismo. Así que el profesor tiene, creo, que salir al ruedo con ganas de pasárselo bien. Uno tiene que llegar a una entrevista como esta con ganas de pasárselo bien y disfrutarlo. Y eso se transmite. Y eso significa también que hay que cuidar de la parte más privada y más bonita que tienen los profesores, de esa esencia que no tiene que ver con cuánta física sabe, ni cuánta historia sabe, sino con eso que le ha llevado, vuelvo otra vez, a querer ser profesor y a querer pasar parte de su vida acompañando a otros en su proceso de aprendizaje. Porque el que aprende es el niño, pero tú te lo tienes que pasar muy bien acompañándole, si no, no funciona. Está lo que estabais antes comentando, yo he ido tomando apuntes, porque soy una persona muy aplicada y luego me lo aplico todo. y he apuntado, vamos a ver. Tenemos que dar a nuestros alumnos seguridad ante la incertidumbre, que me parece una frase bonita y contradictoria a la vez. Es decir, les tenemos que transmitir esa seguridad de estamos con vosotros, ¿verdad? De estamos siempre. Yo creo que, como decía antes Manuel, ha habido muchos profes que sí han estado, ha habido otros profes que se nos han quedado por el camino. Y esa falta de acompañamiento quizás nos pueda traer esa desconfianza de la que antes hablabas en la encuesta, ¿no? Entonces, creo que es importante, como pauta para un septiembre incierto, intentar dar seguridad ante esa incertidumbre. Creo que es una frase muy bonita que habéis dicho y que creo que la deberíamos enmarcar, ser esos profesores, esos maestros, ¿no? Esos guías de acompañamiento. No sé si estáis los dos de acuerdo con esta frase. Sí. Esta frase que nos apuntamos para septiembre. Bueno, la incertidumbre viene del miedo y Mar lo dice muchas veces y yo estoy de acuerdo. El miedo mata, pero el pánico te hunde. Entonces, el miedo es necesario porque es una emoción que lo que te hace es 3 situaciones en el cerebro. O te bloquea, o luchas, o huyes. En nuestro poder está en qué hacer. Yo voy a pelear. Y muchos docentes van a pelear. Entonces, no me voy a quedar congelado. No voy a esperar. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es salir y buscar soluciones y nosotros. El miedo va a estar ahí y el miedo está a lo largo de la vida, hay riesgo, hay miedo. Entonces, yo creo que ante situación de miedo, de incertidumbre, tenemos que sacar esta situación y cambiar el paradigma y yo no quiero una escuela de nueva normalidad, porque no es nueva, porque está basada en el siglo XVIII y de normal no tiene nada. Yo quiero una escuela diferente. Otra de las cosas que me ha parecido súper importante es, tenemos un equipo, pero tiene que estar unido. Ese equipo, yo creo que Sonia como directiva, ¿no? Ese equipo de profesores tiene que ser un equipo cohesionado, tiene que estar coordinado. Necesitamos fortaleza, ¿no? Del equipo educativo para poder dar esa seguridad de la que hablaba Manuel y de la que estamos hablando, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el director de centro? Que creo que ahora mismo no es un papel nada fácil. ¿Qué hace el director de un centro para poder cohesionar a su equipo docente? A ver, el director de un centro educativo, al igual que el director de cualquier organización, tiene 2 misiones. Una es la de liderazgo, ¿vale? La de liderar, y la otra es la de gestionar, ¿vale? Son 2 cosas distintas. Una es la de distribuir recursos con un objetivo determinado y la otra es la de abrir horizontes, abrir nuevos caminos, ¿vale? Y digamos que arrastrar, ¿vale?, hacia esos caminos. Ese arrastre no es siempre como el flautista de Hamelín.
tendemos a pensar que el arrastre es consensuado y ¡vamos chicos, qué bien, vámonos todos al campo! No, o sea, el arrastre a veces es coger y decir venga, que nos vamos, y el otro, que no, que tengo miedo, que hay un abismo, que no quiero, que sí, venga, vamos para adelante. Entonces, en la gestión tiene que haber una clarificación de cuáles son los recursos con los que cuenta. Pero en el liderazgo tiene que haber poder. En el liderazgo tiene que haber poder. No basta con la autoridad, no basta con ser un tipo que haya demostrado muchísimo. Mirad, en estos momentos que hemos vivido, ha habido que tomar decisiones muy impopulares en muchos centros, por ejemplo, los centros concertados y privados, que hay más poder en el equipo directivo. Ese poder ha revertido en la capacidad también de tomar decisiones y actuaciones en centros públicos no se ha podido hacer. Y yo estoy segura que ha habido muchos directores de centros públicos que estaban viendo cuáles eran las necesidades de su comunidad, pero no se sentían con el poder, con el respaldo suficiente para coger el toro por los cuernos y decir, aquí os quiero a todos mañana a las 8 de la mañana porque necesitamos hacer esto para nuestros alumnos. Y quizás haya habido, como decía Manuel, o sea, es lícito. Va a haber gente que va a decir, no quiero, y va a haber gente que va a decir, tengo miedo, y otros que van a decir, que te den, y otros que digan, cada uno va a poder reaccionar de la manera que humanamente puede. Pero a veces, para dar ciertos saltos, y lo hacemos continuamente con nuestros alumnos, es necesario poner a las personas en el lugar donde realmente pueden ver que las cosas suceden. Si las cosas no suceden, si uno da un paso atrás antes de que hayan sucedido, perdemos. Es decir, perdemos la oportunidad de haber aprendido nosotros como adultos. Entonces, ha habido colectivos que por falta de esa capacidad, de ese poder en el liderazgo, en la acción, que a veces pues, es contraria a lo que dice estrictamente el convenio colectivo, es contraria a la voluntad de... Pero a veces es el requisito necesario para decir, chicos, a esta vamos todos a una. Hasta el que no quiera, aquí firme, por favor. Tú a los remos, tú al tambor, como el Titanic, ¿vale? Sigan tocando, por favor, sigan tocando. Y eso, por ejemplo, lo han hecho los médicos. Es curioso porque el sistema sanitario, a pesar del dolor, de todo lo que ha sufrido, al final, al haberlo hecho posible, ha salido reforzado. Nadie cuestiona la capacidad de nuestros médicos. Muchos se han infectado, muchos han sufrido lo indecible, pero la sociedad entera está a su lado. ¿Por qué a los docentes no nos han permitido hacerlo? ¿Por qué nos han quitado del medio? ¿Vale? Entonces, esa es la reflexión. Yo hubiera querido, sinceramente, haber podido aportar más aparte de aplaudir en los balcones. A mí me obligaron a cerrar el colegio y nos mandaron a todos a casa. No tuvimos más opción. Nadie nos preguntó si estábamos dispuestos a hacer visitas domiciliarias. Que igual, después de un tiempo y en fase 1 y en fase 0,1, podríamos haberlo hecho. A muchos de nosotros que se nos permitía ir a los supermercados, nos hubiera gustado a la vuelta del supermercado haber pasado a saludar, aunque fuera desde lejos. O haber cuidado de los niños, pautando y pactando cierto tipo de medidas, mientras que los padres iban al supermercado. Y haber estado con ellos, contándoles una historia, preguntándoles a ver qué tal estaban. ¿Cuántos niños se hubieran beneficiado? Mirad una cosa, tenemos un índice de fracaso escolar elevado, tenemos un índice de un 20% de los adultos que conviven en sus casas con sus hijos que se drogan de alguna manera. Suena fatal, pero es así. O bien con ansiolíticos o bien con alcohol. Y tenemos un índice de niños con ciertos grados de hiperactividad, déficits atencionales, etcétera, más, si queremos meter en la coctelera, la tensión de perder el trabajo, tener que teletrabajar, y ahora mételos en una casa en solitud. ¿Cuántos niños han sufrido malos tratos y abusos? ¿Por qué no se podían beneficiar de que un profesor pudiera hacerles una visita y poder tener una conversación con ellos? ¿Cuántas historias están todavía por descubrirse?
A nosotros nos han negado esa posibilidad. Los grandes héroes de esta historia podíamos haber sido los maestros. Y lo veo, y lo siento, y lo digo tal y como creo que es. Y sin embargo, nos han encerrado, no nos han dejado. ¿Por qué? Pues igual porque no confían. Porque si fuéramos médicos y tuviéramos una carrera de otro tipo de prestigio, nos habrían dejado hacernos cargo con responsabilidad de lo nuestro. Pero a los educadores no. Y no entiendo por qué. Así que ahí lo dejo. Una crítica en toda regla. Sonia, clara y sincera como siempre. Yo creo que este Teaming Day, tanto Lolo como Sonia, podemos decir que son personas íntegras y sinceras y dicen lo que piensan en todo momento, ¿verdad? Yo no sé si podíamos haber sido héroes, lo que sí que creo es que tenemos todavía septiembre para demostrar muchas cosas y que seguro que vamos a estar ahí. No sé si queréis decir alguna cosa así para terminar, que os apetezca o que creáis que se nos ha quedado en el tintero o que os queráis hacerles llegar a los padres y a los profesores. Bueno, yo creo que lo he dicho casi todo y lo único que me gustaría decir, de verdad, vuelvo a repetir esa palabra, el posibilismo. El posibilismo. Es inherente al ser humano el crear posibilidades. Así hemos sobrevivido y hemos evolucionado a lo largo de la historia. Y por supuesto que de esta vamos a salir también, ya lo creo. Sí, es posible. Lolo, una frase, algo. Pues yo decir a toda la gente que está escuchando que el mejor recurso sois vosotros y vosotras. Y somos los que vamos a cambiar el sistema educativo. Pues con esos mensajes de posibilismo, de cambio educativo, de sinceridad absoluta sobre lo que hemos vivido y sobre lo que vamos a vivir. Creo que nos vamos con grandes dosis de optimismo, que creo que es la palabra de este Teaming Day, pero también con esa formación que no debemos perder de vista porque tenemos que estar preparados para sea lo que sea que nos venga, con esa cohesión de grupo de profesores, con ese liderazgo que tienen que ejercerse desde los centros educativos y con esas necesidades que quizás tienen que ser cubiertas por las administraciones y si no las tenemos, jugaremos con las cartas que tengamos en ese momento. Así que muchísimas gracias a todos esos profes y a todas esas familias que estáis conectadas, que sabemos que sois un montón y os agradecemos que haciendo este sol fantástico estéis con nosotros en este último Teaming Day del curso y os esperamos en septiembre con nuevas ideas y esperando que vosotros también estéis allí. Así que muchísimas gracias por todo y un abrazo. Se me olvida decir, que me lo ha dicho antes Sonia es de Quintanar, así que si este verano pasáis por Quintanar, la tendréis. Quintanar de la Sierra. Eso, Quintanar de la Sierra. Un abrazo a todos.